La Secretaría de Trabajo y Previsión Social delineó los trabajos para la elaboración de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre la reducción de 48 a 40 horas, de la jornada laboral y que será presentada el 1 de septiembre. El calendario de implementación que presentó la dependencia a los diferentes sectores, estima la realización de foros del 19 de junio al 7 de julio para que el 14 de julio se tengan las conclusiones de las participaciones de trabajadores, empresarios, organismos internacionales y también, por supuesto, especialistas. Y del 31 de julio se presente el proyecto de ley, el cual llegará al Congreso de la Unión el 1 de septiembre, fecha en la que inician ya los trabajos legislativos. Por su parte, el 67% de las empresas no están de acuerdo con esta reforma, ya que ven un impacto directo en el aumento de sus costos laborales. En caso de concretarse la reducción de la jornada laboral, empresarios consideran necesario apoyo gubernamental para su implementación, principalmente la disminución de impuestos y la deducción de los gastos de nómina. Organismos empresariales que representan juntos el 70% del empleo formal en todo el país proponen una transición con 3 ejes. El primero, gradualidad hacia el 2030 por sector y tamaño de empresas. Segundo, incentivos a la formalidad con apoyo financiero, fiscal y tecnológico, así como la creación de un observatorio de transición laboral. Y para conversar justamente sobre este tema, saludo con mucho gusto a Octavio de la Torre. Él es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Qué privilegio estar aquí en tu programa saludando a todo tu auditorio. Gracias, Octavio. Oye, cuéntame, tú como presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales, ¿cómo estás viendo esta propuesta que emana de la Secretaría del Trabajo para reducir justamente la jornada laboral de 48 a 40 horas? ¿Cómo lo están tomando? Fíjate, bien hacías referencia a que hicimos un sondeo, un estudio con más de 1,200 dueños y dueñas de empresa a nivel nacional, dentro del cual principalmente las respuestas, el 42% fueron empresarios dueños sus empresas tienen entre 1 y 10 trabajadores, el 31% entre 11 y 50 y el 11% entre 51 y 250 empleados. Y este estudio que se hace a una base nacional, en donde respondieron de todas las entidades federativas y de distintos sectores, de comercio minorista, de servicios de alimentación, de servicios de salud, de servicios de educación, pues arrojaba una respuesta contundente. La respuesta a la pregunta que se realizó respecto a si estaban de acuerdo con la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin disminución de salario, pues la respuesta fue contundente. El 67% estableció que no estaba de acuerdo, e incluso en la siguiente pregunta, donde se hablaba de la implementación de manera gradual, el 56,7% ya nos señalaba que tampoco estaba de acuerdo. Había una parte importante, casi el 20%, que establecía que requería un poco más de información. Y bueno, también el 58% de los encuestados de este estudio nos aborda que implementar esta reforma tendría dificultades para poder cubrir los turnos e incluso para mantener el mismo nivel de servicio. Este estudio es importante porque el motor de México se encuentra en el sector terciario, en el que me corresponde representar por ley, de acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales, y en el que se genera el mayor volumen de empleo. Lo que pasa es que el empleo se encuentra muy pulverizado. Generalmente son empresarios y empresarias, dueños de negocio, que se les considera MIPYMES o pymes. Y este segmento de la economía es un segmento que difícilmente se puede hacer productivo, porque finalmente su productividad también se genera en términos de que se mantenga abierto. Es decir, ellos dependen mucho del flujo del consumidor para poder ofrecer sus servicios u ofrecer sus productos. Por eso mismo se establece dentro del documento que se está presentando a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a nuestra presidenta, que firmamos tanto Canacintra como con Canaco, pues 3 puntos que tendrían que abordarse. El primero, que bien decías, esa gradualidad, en donde señalamos que se tienen que definir los criterios, pero por sector, por tamaño de empresa e incluso por ubicación geográfica. Y en el caso del sector comercio, servicios y turismo, que hemos conversado con dueños de empresas con un alto volumen de empleo, pero también con dueños de negocios que están en las comunidades, que tienen rostro comunitario, establecen que, bueno, que en este momento esta medida no sería para ellos. O sea, estas empresas
y empresarios se encuentran al límite de la posibilidad de mantenerse incluso abiertos. Aquí se abordaba también plantear una visión distinta de cómo se debe atender a los negocios, especialmente a los familiares. Por eso hablábamos de los incentivos, Ujú. enfocados obviamente en estas empresas que son familiares en cuanto a apoyo financiero, fiscal, tecnológico. Recordemos, hay que nos escuchen que hoy en día el 55% de la economía laboral se encuentra en informalidad. Entonces, todas estas reformas que se están promoviendo en términos de ecosistema, con una buena intención, pues son reformas que se hacen para la minoría. Y también esta definición actual de economía laboral informal, pues de acuerdo con la OIT, es un sinónimo de pobreza. Entonces, sí tenemos que ver la forma, Blanca, de que podamos cambiar la manera en la que estamos construyendo las normas y la manera en la que podemos acompañar a los negocios a que sí puedan prosperar. O sea, es importante que se ayude a fortalecer el ecosistema empresarial y que al negocio se le vea de manera diferente, ¿no? Hoy, insisto, nosotros no siquiera estamos culpando a quienes se ven en la necesidad de llevar a cabo ventas en la calle, ¿no? O llevar a cabo cierta actividad, sino porque muchas veces es la única salida que tienen, Ujú. porque los vamos acorralando. Hoy en día estar en la formalidad es muy, muy caro, pero también ahí nosotros tenemos que voltear a ver y tenemos que seguir platicando con el Estado para que ya no le fallen a los negocios familiares que son formales, que pagan impuestos, que sí cumplen con las reglas y que generan empleo. O sea, es importante que empecemos a visualizar que la informalidad es esa rampa para quien está allá adentro y por supuesto que es una injusticia para quien compite desde la legalidad. Por eso estamos buscando como organización, con más de 2 millones de empresarios y empresarias afiliadas a través de nuestra red nacional, el que se generen distintas alternativas a través de las cuales pues nosotros podamos no generar castigos, porque esa no sería la solución, sino generar condiciones justas para quienes sí hacen las cosas bien. Ahí es parte de lo que vamos a estar abordando también en estas jornadas a las cuales ya fuimos convocados. Recordarás que nosotros como Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo somos los representantes por ley de este sector, del sector terciario, de acuerdo con lo que establece la ley, eso no está aquí en discusión y pues vamos a seguir fijando esta postura, buscando como sí, pero buscando como sí alternativas para que los negocios puedan seguir creciendo. Y allí se hablaba de una propuesta que hicimos en una cruzada por la competitividad, recordarás, Blanca, donde hablábamos que se incrementara la deducibilidad Ujú. de la nómina, pues al 100%, hoy en día está del 47 al 53, estamos proponiendo que hay otros conceptos también para las MIPIMES y pymes, pero son parte del ecosistema que se tiene que cambiar y fundamental esa creación de un observatorio de transición laboral, es Claro. fundamental que tengamos ese espacio. Recordemos, Blanca, que incluso el Plan México, pues nos propone empleos dignos, pero Ujú. también esos empleos tienen que ser sostenibles. Y Ujú. bien lo aborda el Plan México, que nadie se quede atrás, y ahí es en donde nosotros estamos tratando de seguir saliendo adelante. Claro. Octavio, qué importante todo esto que nos mencionas porque nos queda claro que ustedes no están en contra de mejorar las condiciones laborales de los empleados, pero pues también hay que ponernos a ver pues estas reformas y estas iniciativas de ley, pues cómo les estarían impactando directamente a ustedes los que generan los empleos. Así es, mira, nosotros nunca vamos a estar en contra del desarrollo nacional, pero no existe desarrollo nacional sin negocios que sean fuertes en la comunidad. Ujú. Nosotros estamos en los territorios, en las poblaciones, y ahí es donde tenemos que seguir pensando que el trabajo digno no se va a decretar. El trabajo digno con productividad, se construye con condiciones reales, con políticas que respalden sobre todo el crecimiento del sector. El sector terciario, el sector de comercio, servicios y turismo, que es el motor de la Sí. economía, te representa casi el 66% del PIB. Y sumando la parte de industria que tiene Canacintra, pues estamos hablando casi de 70 de cada 100 empleos a nivel nacional, pues es un gran motor económico en nuestro país que se encuentra con un arraigo en las poblaciones. Entonces, incluso lo insistíamos en nuestra reunión de Consejo Nacional, porque esta no es una opinión propia, Ujú. es una reunión de un Consejo Nacional que tenemos donde participan empresarios de todo el país, que son electos por las cámaras, que cada mes nos reunimos, y nosotros sosteníamos que nuestros negocios son familiares, o sea, y por supuesto que nos interesa que a nuestros colaboradores les vaya bien, pero ese avance que se está pretendiendo generar, pues se tiene que replantear para identificar si se debe de aplicar de manera uniforme, se deben de considerar la diversidad de los sectores,
entre primario, secundario, terciario, pero también el tamaño de los negocios, de las empresas, porque de otra manera, Blanca, podríamos estar comprometiendo la estabilidad de los negocios y, por supuesto, el sustento de quienes dependen de ellos. Hoy en día, los negocios ya se encuentran al límite en términos de estrés. Hay otro estudio que vamos a presentar la próxima semana de sobreregulación, que fíjate que te dice que en el sector formal, el 50.5%, es decir, la mayoría, ni siquiera conoce todas las regulaciones que debe de cumplir. Fíjate Sí, qué te creo. peligroso. El propio sector formal no conoce todo lo que debe de cumplir porque hay tanta hipernormatividad. O sea, hay un deporte por generar legislaciones, reglas, normas, que mantienen a los negocios en un estrés que incluso les requiere tener inversión de tiempo en actividades que no generan valor. Obvio, hay que seguir protegiendo al consumidor, pero también hay que buscar cómo hacemos mucho más productivos a nuestro sector, que particularmente es un sector que se encuentra con un arraigo muy importante en las poblaciones. Y Blanca, nosotros no estamos planteando una polarización. Nosotros estamos compartiendo la meta del gobierno para impulsar esa prosperidad compartida, pero por supuesto, insistimos y lo decimos con firmeza, no va a haber prosperidad posible, ¿no? Si tenemos un número de muy alto de 55% de mexicanos y mexicanas que no tienen las prestaciones laborales que se establecen por ley. Ahí no vamos a encontrar nosotros un crecimiento real si quienes cumplen con la ley siguen compitiendo en desventaja. Entonces, tenemos que buscar esa forma en que la formalidad no sea un privilegio, o sea, debe de ser un camino que sea accesible y por supuesto que nuestra responsabilidad como líderes empresariales en territorio es seguir abriendo esa puerta, no cerrarla. Entonces, la reflexión nos lleva a replantear, ¿no?, el mecanismo y el ecosistema actual en el cual conviven los negocios que seguramente con algunas adecuaciones, pudiéramos lograr que fuera mucho más productivo. Y aquí había puntos, Blanca, que establecía nuestros propios consultados que nos decían, pues, qué dificultades encontrarían. Bueno, uno, el 71% el aumento de costos, Ujú. el 58% la dificultad para cubrir turnos o mantener el mismo nivel de servicio, el 29% la disminución en términos de su productividad y de sus ingresos, pero también pues abordaban nuestros encuestados, que es una encuesta que se da en todo el territorio, que era necesario para que se pudiera siquiera pensar en una implementación, una disminución de impuestos, o sea, estamos hablando de casi el 66.72%, una deducción de gastos de nómina, capacitación para reorganizar y reagrupar lo que son los procesos y la productividad, apoyos financieros o subsidios para cubrir nuevos costos laborales y, por supuesto, este esquema de implementación gradual de acuerdo a las condiciones que planteábamos. Insisto, miren, es bien importante, Blanca, que veamos que el empresario no es ese que se imaginan todos con un sombrero de copa y con un puro, ¿no? Con un cenicero. No, el empresario en Sí. México es el dueño de negocio que está en tu población, que forma parte del territorio, que forma parte de nuestras cámaras, al que le compra un producto, el ferretero. Ese es el empresario nacional. Esa es la realidad de nuestro sector productivo nacional, del motor de crecimiento. Nos gusta mucho usar la palabra industria porque está de moda y se escucha Ujú. fancy, pero la realidad es que el sector que mueve la economía es el que está en esos territorios. Y este sector es el que pareciera que es invisible. Y las reformas que se plantean como deporte con la intención de generar un bienestar en la población, que finalmente pues se escuchan muy bien, pues estas reformas no tienen el sentido de buscar cómo hacer mucho más eficientes, productivos, cómo fortalecerlos, porque es un sector resiliente, Blanca. Es Sí. un sector que va a seguir abriendo, que Ujú. va a seguir vendiendo, porque si no, va a morir de hambre, no va a poder pagar las escuelas, no, o sea, son condiciones que tienen que ver ya incluso con esquemas que encuentran en las comunidades, que requiere hoy en día que se le llegue a voltear a ver y que se generen estos mecanismos para que sea mucho más productivo, para que genere mejor empleo, pero ahí tenemos que compartir esa responsabilidad también con esa buena voluntad del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y principalmente de los legisladores. O sea, sí es un deporte actualmente legislativo el abordar este tipo de reformas que invito a los legisladores a que la reflexionen. Ujú. Están legislando para la minoría en México. Tenemos que ver cómo hacemos
que la mayoría del empleo que esté en México, que es informal, 55%, se traslada a la formalidad. Ese realmente es el reto. Claro. No cómo seguir generando condiciones para que más y más informalidad se llegue a crear. Pues ahí lo tenemos, Octavio de la Torre de Estéfano, el expresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y ayudarnos a entender pues qué está pasando, pero sobre todo lo más importante, qué es lo que está pensando el sector empresarial, pues de estas iniciativas que se podrían estar presentando próximamente para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Así que muchas gracias, Octavio. Muchísimas gracias, Blanca, y buenas noches. Muy buenas noches.